la familia uno a uno y sus circunstancias. Al igual que ha sucedido antes, estamos ahora a punto de sufrir una inundación, que es una inundación económica, fundamentalmente, y de tipo social. Vosotros, miembros de la familia 1-1, estáis de alguna manera siendo preparados para inspirar a otros y para llevar la calma y la paz, ¿no? Igual que sucedió antes, ¿no? Cuando las aguas de aquella otra inundación cubrieron una parte importante de la corteza terrestre. Los sobrevivientes al final bajaron de las montañas y se fueron poco a poco instalando en la nueva tierra que había, que se mostraba. Se establecieron en las tierras bajas, en las llanuras, y empezaron a reconstruirlo todo. Algo así va a pasar ahora también. Esto sucedió cuando Sumeria, Egipto y la civilización y el Valle del Indo súbitamente aparecieron en un nivel más alto del que tenían, por lo que os acabo de comentar en el documental. Y aunque habían existido antes, ahora después de los trastornos, aquella sociedad, y empezando por la Sumeria, comenzó en la cresta de su desarrollo debido a esta inyección repentina de conocimientos, ¿no? Y fue surgiendo esa raza después llamada Aria Blanca, que se expandió fuera de los montes Cáucasos y el cercano oriente hacia Sumeria, Egipto y el Valle del Indo también, donde incluso la memoria convencional concuerda sociedades muy avanzadas, ¿verdad?, que fueron también apareciendo espontáneamente para ayudar. Sin embargo, dentro de esta raza blanca y también de las otras que ya os he hablado en otra ocasión, había una corriente genética especial y era una corriente que derivaba de linajes cruzados creados a partir de cierto perfeccionamiento genético, ¿no? En el mundo antiguo, después de que las aguas de la inundación bajasen, era precisamente Babilonia, en el sur de la región de Sumeria, junto al río Éufrates, la ciudad que destacaba, junto a Uruk, ¿no? Si echamos una mirada más cercana a la evidencia, pues parece datar la fundación de Babilonia algo más temprano de lo que creen los historiadores y los antropólogos, y fue una de las primeras ciudades que existió después de esa era post-inundación, vamos a llamarla así. Fue aquí cuando se formaron las escuelas de misterios y sociedades secretas que iban a abarcar el mundo de los miles de años en que siguieron, ¿verdad? La hermandad, que hoy por hoy de alguna forma controla al mundo a nivel económico, es la expresión moderna de aquella hermandad histórica babilónica, de sacerdotes y de realeza, que se reunieron allí después de la inundación, y fue en Babilonia precisamente en este periodo post-inundación, desde pues hace unos 6.000 años más o menos, que las creencias fundacionales, las creencias manipuladas, ¿verdad?, de las religiones mundiales, fueron establecidas para controlar y gobernar a las personas ayuntándolas, ¿verdad? El fundador de Babilonia, de acuerdo con los textos antiguos y la leyenda, fue Nimrod, que reinaba allí con su esposa, la reina Semiramis. Nimrod fue descrito como un tirano poderoso y uno de los gigantes, ¿verdad? Y en concreto los árabes creían que después de la inundación fue él, precisamente Nimrod, el que construyó o reconstruyó aquella estructura asombrosa en Baalbek, en el Líbano,
con sus 3 piedras que pesaban 800 toneladas cada una, ¿no? Siempre se dijo que gobernaba la región que ahora corresponde, pues eso, al Líbano, ¿no? Y de acuerdo con el Génesis, los primeros centros del reino de Nimrod eran Babilonia, Acadia y también otros en la región de Shinar, Sumeria, ¿no? Después se expandió más lejos por Asiria para construir ciudades como Nínive, donde muchas de las tablillas sumerias pues quedaron resguardadas y fueron encontradas después. Bueno, pues Nimrod y Semiramis, ¿no? Los seres que representaban, eran de los linajes más antiguos que también se habían conocido como titanes. Las corrientes genéticas de los humanos poseídos por ellos y que fueron generando lo que es la humanidad actual. Esta raza de gigantes o titanes siempre se decía que habían sido descendientes de Noé y bueno, esto está descrito de alguna manera en el libro de Enoch, ¿no? Que antes se llamaba el libro de Noé. Y bueno, pues era un ser especial, de piel extremadamente blanca, y se recuerda que el padre de Nimrod, en el texto del Génesis, era Cush, también conocido como Bel o Belus, que era el nieto de Noé e hijo de Ham. Bueno, pues Cush se hizo conocido como la deidad, ¿verdad? Y ese concepto y ese término de hijo de Ham o Kem significa el quemado. Tal vez pudiera haber estado relacionado con la adoración del sol. Había una red importante de deidades que surgió de Babilonia y sus conexiones con Egipto. Nimrod y Semiramis han permanecido hasta hoy como las deidades clave de la hermandad, bajo muchos nombres diferentes y símbolos, ¿no? Por ejemplo, Nimrod fue simbolizado como un pez y la reina Semiramis también como un pez y una paloma. Y Semiramis es probable que los que escribieron posteriormente sobre ella la confundiesen con Ninkarhad, la creadora de las castas cruzadas, ¿no? Nimrod, como os decía, era algo así como el dios pez, que fue retratado como mitad hombre, mitad pez. En algunos casos se confundió con antiguos moradores de la esfera, que eran anfibios y habían venido directamente de Sirio B. Pero esto es otra historia distinta, ¿no? Es posible que fuese simbólico, siendo mitad humano y mitad algo parecido a pez, ¿no? Respecto a la reina Semiramis, también era simbolizada como un pez, como digo, porque los babilonios creían que el pez era afrodisíaco y todavía el día de hoy se mantiene esta costumbre y se volvió el símbolo para la diosa del amor. De aquí que el uso del pez en el simbolismo y la arquitectura diese lugar a las raíces de lo que después sería el cristianismo. En su papel como el Espíritu Santo, Semiramis siempre fue retratada como una paloma que sostenía una rama de olivo. Y justamente el nombre Semiramis significa eso, portadora de una rama, ¿no? Como en Se, Emir, rama, y Amit, portadora, ¿no? Hay que tener en cuenta aquí que el simbolismo de esto en la historia de Noé y la gran inundación ha sido muy estudiado y siempre se refleja, ha sido un enlace importante, sobre todo cuando la paloma pues regresa al arca portando una rama de olivo. El nombre de Semiramis fue desarrollado desde la más temprana deidad india, ¿no? Sami, Rama, Isi, Semiramis. Un pez y una paloma son dos símbolos todavía ampliamente usados en el ritual religioso y la ceremonia nacional, aunque la mayoría de las personas involucradas no tienen ninguna idea del verdadero significado. Pero
el Sinn Féin, la política de ese grupo terrorista de Irlanda del Norte, el IRA, tiene una paloma increíblemente como su símbolo, ¿no? Y se encuentra la paloma sobre muchos de los cetros que están sujetados por el monarca británico, ¿no? Ambas organizaciones son fachadas modernas para la hermandad babilónica y las palomas simbolizan a la reina Semiramis. Como digo, la paloma para ellos no es un símbolo de paz, sino de muerte y destrucción, debido al simbolismo contrario que la hermandad emplea. Si es positivo para las masas, pues es negativo para la hermandad, y esto permite que sus símbolos negativos pues sean puestos a todo lo largo de la arena pública. O sea que en realidad nadie se queja porque nadie tiene idea de que estos símbolos pues realmente representan otra cosa muy distinta, ¿no? Y por eso no se queja, ¿no? Semiramis era llamada también Rea, la reina del cielo, la madre virgen de los dioses, y a veces era conocida como la gran madre tierra, Ninkahast, ¿no? También era venerada bajo el nombre de Astarte, la mujer que hizo torres. Y tal vez esto pudiera referirse a la Torre de Babel, Babilonia, porque siempre se decía que Nimrod fue quien construyó este prodigio, ¿no? Los linajes de la realeza europea vinieron después de linajes de Babilonia, y la corona evolucionó a partir del casco con cuernos que usaba siempre Nimrod. ¿Qué significaban los cuernos? Bueno, pues simbolizaban la autoridad del monarca, y después se convirtieron en una especie de diadema de metal con 3 cuernos que simbolizaban el poder real con autoridad divina. Y esto es representado por el símbolo de la flor de lis, que se encuentra si no en todas, en la mayoría de las insignias reales de la realeza moderna, ¿no? Esta jerarquía real, los blancos, albinos, alados, se dice que tienen cuernos, ¿no? Y, bueno, estoy seguro que este es el origen verdadero de los tocados con cuernos de la realeza antigua. Y curiosamente la representación clásica del diablo también tiene cuernos, ¿no? Bien, pues a Nimrod le fue dado el título de Baal, el Señor. Y a Semiramis, pues eran Baal-ti, mi dama, my lady. El término latín para mi dama es mea domina, que en su forma italiana, un poco corrompida, se hizo Madonna, ¿no? O sea, fijaros, mea domina, Madonna, ¿no? Nimrod fue representado en un papel doble de Dios el Padre y Ninus, el hijo de Semiramis. Y su rama de olivo pues era simbólica de este vástago producido a través de un alumbramiento virginal que ya era común entonces, ¿verdad? Ninus era también conocido como Tammuz, que se dijo que había sido crucificado con un cordero a sus pies y puesto después en una cueva. Y el hecho es que dice la historia que cuando se apartó la roca robando de la entrada de la cueva, pues 3 días después su cuerpo había desaparecido, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Os recuerda algo esto? Este tema, marido-esposa, hijo de Nimrod, Semiramis y Ninus, se hizo la mitología de Osiris, Isis y Horus de los egipcios, con su equivalente en India, Asia, en China, en todas partes en realidad. Mucho después sería José, María y Jesús, cuando los babilonios tenían sus ritos de primavera para marcar la muerte y la resurrección después de los 3 días de Tammuz Ninus. Ofrecían entonces, regalaban a todos unos bollos inscritos con una cruz solar. Incluso los bollos aquellos cruzados, calientes, rellenos de uvas pasas de la tradición de la Pascua británica, vienen también de Babilonia. Así que ya veis cómo una historia está copiada literalmente de la otra, ¿no? La Pascua viene de otra cara de la reina Semiramis, Ishtar. Y es de esto posiblemente de esta otra deidad de donde sale Ashtaroth, que recibimos el nombre de Ashtar, ¿no?
como a algunos les suena, hablan del comando hashtag, les falta la F, es hashtag. Y posiblemente pues venga un poco los que se confunden de ahí, que es una creencia pues totalmente New Age, manipulada pues en una especie de héroe extraterrestre que ha venido aquí a salvar la humanidad. Y así los mitos y el simbolismo babilónico pues ya veis que han suministrado los fundamentos para todas las religiones más importantes, especialmente el cristianismo. Y bueno, esto cobra especial relevancia ahora que han elegido un nuevo papa, ¿no? La Iglesia Católica Romana fue justamente la creación de la Hermandad Babilónica. Y el Papa todavía, si os fijáis bien estos días en las fotos y los vídeos, todavía usa una mitra formada como una cabeza de pez para simbolizar a quién, a Nimrod. Este es también el significado del anillo del pescador. Y por eso el trono de San Pedro en el Vaticano siempre mostró que se trataba de una reliquia sagrada, pero en 1968 fue expuesto por una comisión científica como que no era tan antiguo, sino que era del siglo IX más o menos. Y más significativamente después de que se estudió a fondo la enciclopedia católica, que se vio que está decorada por 12 láminas retratando perfectamente las 12 labores de Hércules. Esta misma obra afirma que Hércules pues también era otro nombre que se le daba a quién, pues a Nimrod, antes de volverse una deidad para los griegos. Allá a principios de 1820 y tantos, el Papa León XII autorizó justamente el antepenúltimo antecesor de este Papa, autorizó la producción de una medalla de jubileo y retrataba a una mujer en una pose que era pues un simbolismo clarísimo de la reina Semiramis. Tenía un crucifijo en su mano izquierda, una taza en su mano derecha y sobre su cabeza había una corona de 7 rayos, justo como la de la Estatua de la Libertad. Otra representación más de Semiramis que fue entregada a Nueva York por una serie de francmasones franceses. Este contacto, que tiene parientes que trabajaban en puestos altos en el Vaticano, siempre expresó durante el papado del Papa Juan Pablo II, en una visita que se le hizo guiada por el sitio donde se guardaba esto, que allí pude comprobar que el baño de oro sólido del Papa, que está decorado con todos los símbolos astrológicos, y que él vio dentro de las bóvedas selladas al vacío, contenían miles de libros esotéricos antiguos que habían sido robados y acaparados durante cientos de años de dictadura religiosa y de ese modo sacados de la circulación pública. Hasta la Fundación 1.1 tiene materiales. Perdón. La Iglesia Católica Romana y la Hermandad Babilónica, ya estaréis dándoos cuenta que es lo mismo, ¿no? Porque Nimrod era también Janus, el dios con 2 caras, que fue después conocido por los romanos como Jano, ¿no? Pero el nombre original era Janus, uno de los hermanos que se atribuían a los Anunnaki. Enki, el dios de serpiente, también era conocido como Ea. Y así el águila masónica, con 2 cabezas que miran a la izquierda y a la derecha, al este y al oeste, es a lo que se refiere, lo que simboliza es a Nimrod en el papel de Janus. Y sugiere que el águila es simbólica de los Draco alados. Janus, se decía, tenía las llaves de las puertas del cielo y era el único intermediario entre Dios y la humanidad. Y por lo tanto cualquier creencia no apoyada por él pues tenía que ser necesariamente falsa y tenía que ser condenada. Y esto pues al final, ¿qué os puedo decir? Pues era una herramienta maravillosa para el clero babilónico para imponer su voluntad
pueblo, ¿verdad? A la plebe, y exactamente el mismo engaño que fue juzgado por sus sucesores, los sacerdotes cristianos, los rabinos y los cleros del Islam y del hinduismo y todo el resto. El título famoso de católico romano de cardenal viene justamente de la palabra cardo, que significa bisagra, y se relaciona con el papel de Nimrod como guardián de la puerta del cielo. Así los sacerdotes babilónicos incluso establecieron un cuerpo directivo que llamaron Gran Concilio de Pontífices, un nombre que ya veis que después fue transferido a la Iglesia de Roma. El sumo sacerdote babilónico que instruía a los iniciados del círculo interno era conocido como Pedro, que para ellos significaba el gran intérprete. Y así el día de fiesta del San Pedro cristiano pues era celebrado tradicionalmente en el día en que el sol entraba en la casa astrológica de Acuario, es decir, el mismo día que Janus y Jano eran honrados ellos allí, ¿no? La religión babilónica, como todas las similares que iban a seguir, constaba de dos niveles: las masas, que eran manipuladas a creer supersticiones y tomar historias simbólicas literalmente, mientras que a los iniciados elegidos se les daban los conocimientos verdaderos bajo pena de muerte si alguna vez no revelaban. Y de ese modo, pues todo lo que tiene que ver con las verdades sobre la vida, con el potencial humano, con la historia y con tantos misterios y leyendas, pues se perdieron para la población y fueron guardadas solo para unos pocos. Parte de la tarea que está realizando, que ha venido realizando la Fundación 1.1 desde hace muchos años, ha sido recuperar parte de este patrimonio para en su momento ponerlo a disposición de todos otra vez. Para esta gente el sacrificio humano pues, era fundamental, ¿no? Sobre todo para seguir con los preceptos de la religión de Babilonia. Y donde quiera que la hermandad esta babilónica y sus linajes se desplazaban, allí iba el sacrificio humano, que ha sido siempre perpetrado por ellos, ¿no? A través de rituales, ¿no? Y bueno, pues al final ya sabéis, algunos como muy obvios quedaron como malévolos y siempre aparecían como adictos a la sangre, ¿no? Y esto ha ido pasando en sus castas cruzadas con evidencias que han sido encontrados, ¿no? Por ejemplo, a los sacerdotes babilónicos les exigían comer algunas de sus ofertas de sacrificio y por tanto la palabra para sacerdote canabal, que dio lugar a caníbal, se volvió el término para comer carne humana, caníbal, y Moloch, el nombre de ese lagarto volador del que hablé antes, pues era otro nombre para Nimrod, ¿no? Y Tiamus significaba perfeccionar, o sea, Tiam, perfeccionar, y Mus, quemar. Así que podéis ver el simbolismo de Tammuz Moloch. Por lo tanto, en los rituales de quemar a niños vivos en honor de esta deidad, que increíblemente continúa hoy, pues tenemos el ritual de Beltane, después realizado en Gran Bretaña por los druidas el 1 de mayo, ¿no? Y que involucraba la quema de niños en la barriga de una inmensa esfinge de mimbre, de un hombre, ¿no? Y esto fue heredado también de los babilonios cuando la hermandad se expandió a través de Europa. Y de hecho, todavía funciona. Están perseguidos, pero todavía funcionan, ¿no? Y sigue siendo el Reino Unido e Irlanda, ¿no? Antes de que se controlase un poco esto junto al área más oriental y en África, ¿no? Esta fiesta de Tammuz era habitualmente el 23 de junio y celebraba, pues eso, la ascensión de lo que ellos llamaban el inframundo. Así que cuando fue resucitado Tammuz, se le conoció como
Juanes, el dios pez, y Juanes es una versión del nombre Juan, Juanes, Juan. Por esta razón, Juan ha sido usado como un símbolo para Tammuz, Nimrod, en personajes simbólicos, y se representa como Juan el Bautista, ¿no? Se hizo el día cristiano que llaman la víspera de San Juan. Esa combinación de Nimrod y Semiramis siempre ha sido retratada hasta el día de hoy bajo increíblemente incontables nombres de las civilizaciones y culturas que han seguido. Y estas deidades en todo el mundo pueden parecer que son como un maremoto insondable de nombres, pero son muy diferentes para las mismas dos figuras. Hay otra deidad que me viene a la cabeza ahora, que se ha utilizado mucho en el satanismo también, y se sigue utilizando por el sacrificio de niños, que es Cronos, el rey de los cíclopes, en la leyenda griega. Este era conocido como el constructor de torres, y es otra versión de Nimrod, el constructor de la torre de Babel bíblica. La razón de que estos linajes siguen estando involucrados en estos rituales indescriptibles y que se practican hoy, pues es simplemente porque viene detrás, lo han estado siempre, ¿no? Cuando se sigue estos linajes a través de la historia, se descubre que usan los mismos rituales y sacrificios a las mismas deidades justo hasta el día actual, ¿no? Y es aquí donde estamos, ¿no? En un momento en que todo esto está cayendo por su propio peso, está desapareciendo, y es justamente la familia uno a uno la que debe dar un paso hacia adelante para ir aclarándolo todo poco a poco y ofreciendo una puerta de salida a esos rituales, a esas costumbres ancestrales que no han conducido más que a tener a la gente bajo el yugo de los credos y lógicamente en prejuicio de la libertad.